Buenos días a todos, que el Señor nos bendiga. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo se encuentran? Aquí seguimos un día más predicando la palabra y también esperando que todos ustedes junto con su familia se encuentren bien. Estamos pasando tiempos extraños, estamos pasando tiempos que no habíamos vivido, por lo menos mi generación, nunca, y entendemos que Dios sigue estando en control de todo. Nuestra base como creyentes, como hijos de Dios, es el ampararnos en las promesas y la confianza en todo aquello que nos dice el Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador y confiamos en Él. Vamos a orar, hermanos, para comenzar en este día con la predicación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos un día más de llevar tu palabra, Señor, a los corazones, Señor, a las mentes de aquellos que están escuchando, Señor. Queremos, Dios mío, que tú nos ayudes en estos tiempos difíciles que estamos pasando, Señor, a tener tu paz, tu gozo, tu alegría, Señor, a que ese control que tú nos dices en tu palabra, Señor, sea verdadero en nosotros hoy y ahora. Que sigamos adelante, Señor, que sigamos confiando en que a pesar de todo esto, tu poder sigue vigente para nosotros, por nosotros y por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Sigue ayudándonos a poder descansar en tu palabra, a confiar en la voz de tu Espíritu Santo y, Señor, a llevar a cabo toda la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Te pido que tú ayudes a las autoridades a que sigan manteniendo, Dios mío, la calma a ellos y que también nos den ese mensaje de calma, aunque el mejor de todos es el tuyo, Padre. Te pido que bendigas tu palabra que va a ser predicada hoy y que sea ese alimento, esa dosis de medicina para nuestra alma, para nuestro corazón, nuestra vida, y que podamos seguir alabándote cada día de nuestra vida. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Y quiero que tengan sus Biblias abiertas en Filipenses capítulo 4. Y hoy vamos a comenzar con un montón de preguntas. Cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos viviendo desilusiones, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es la diferencia en nuestra conducta? ¿Cuál es la diferencia en nuestro temperamento? Cuando pasamos por momentos difíciles o si todo marcha bien, ¿cuál es la diferencia en nuestra vida? ¿Dejamos que los momentos difíciles, los momentos de angustia nos desanimen? ¿Nos volvemos menos amigables con el entorno que nos rodea? ¿Vemos que es mucho más difícil tomar decisiones? ¿Qué nos molesta? Decimos haber aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal y Señor. Sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y somos, entre comillas, personas felices. Pero cuando las cosas no nos salen bien y sufrimos grandes decepciones, heridas, dolor físico, enfermedades, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Nos tumba todo eso por completo? ¿Hace caer toda nuestra vida estas situaciones? ¿Cambia nuestra disposición de bendecir a otros hasta el punto que la gente puede decir, oye, ¿qué le pasó? Pensé que era un cristiano. ¿Qué es todo esto que le está ocurriendo? ¿Somos tú y yo la misma persona cuando las cosas bien que cuando van mal? Cuando nos encontramos desilusionados y queremos tirar la toalla, enseñar de rendimiento y marcharnos de todo, ¿qué pasó con nuestra fe? ¿Qué ha pasado con nuestra relación con el Señor? Saben, hermanos y hermanas, esa relación no ha cambiado, por lo menos de parte del Señor hacia nosotros. Quizás cambie un poco la forma en que nos expresamos en esa relación, pero eso es porque quizás aún no hemos distinguido la diferencia entre felicidad y gozo. La diferencia entre felicidad y gozo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, una carta de tan solo 4 capítulos, y nos adentramos en ella leyéndola, investigándola, en estos 4 capítulos nos encontramos una y otra vez un mismo tópico. Pablo está hablando constantemente del gozo o de estar gozoso.
Y vamos a ir a las Escrituras leyendo una porción que Pablo escribió a los filipenses, leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 4. Filipenses 4, del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué necesitamos para tener ese gozo del cual nos está hablando Pablo? ¿Qué necesitamos? Al pensar en el lugar donde se encontraba Pablo cuando escribió estas palabras, tendríamos que reconocer que si se hubiera quejado, tendría toda la razón para sentirse desdichado, amargado, derrotado e infeliz, porque estaba en una prisión romana, gélida, helada por completo en invierno y una brasa completa en el verano, además de los variopintos olores que pudiera tener aquel lugar. Sabiendo muy probablemente cuál iba a ser su futuro, ese futuro que ya posiblemente los romanos habían determinado y que Dios estaba permitiendo, quizás perdiendo su vida, pero de algún modo Pablo seguía adelante. Escribe en medio de esas condiciones de soledad, de vacío, de angustia, entre comillas, y esta carta es una carta que la llaman muchos predicadores, mucha gente en el pasado, la epístola del gozo, de manera que podemos ver que está continuamente hablando del gozo y su relación con el Señor, algo que humanamente hablando no cuadra con lo que le sucedía en esos mismos momentos. Así que tendríamos que preguntarnos, tú y yo, si estuviéramos en esas mismas condiciones de Pablo, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo me sentiría? ¿Estaría feliz? ¿Tendría gozo en mi vida? ¿Estaría contento? ¿Hablaría a otros de lo bueno que ha hecho Dios con mi vida? ¿O estaría quejándome? Pablo sabía manejar sus circunstancias y al pensar en eso veo que no solo tenía gozo, sino que pronunciaba en su vida un gozo que emitía dentro de sí victoria, que emitía triunfo. Un gozo que vence las dificultades, un gozo que vence la adversidad y que va mucho más allá de las decepciones de la vida. Y hermanos, creo firmemente que debemos de meditar en algo hoy. Pensemos la diferencia entre gozo y felicidad. Meditemos en la diferencia entre gozo y felicidad. Mucha gente dice, pues yo solo quiero ser feliz en la vida. Yo tengo mi coche, soy feliz. Yo tengo mi casa, soy feliz. Tengo mi familia, soy feliz. Tengo un buen trabajo, soy feliz. ¿Saben? La felicidad depende de las circunstancias. Quizá depende de lo que tengamos o de aquello que nos posee o de quienes seamos y todo lo demás. Pero el gozo tiene que ver con el tipo de vida que hay en nuestro interior. La diferencia es esta, escuchen bien, mi felicidad depende de las circunstancias de lo que me rodea, pero mi gozo depende de una relación. Ahora, no es la relación que tengo con mi esposa que debe de ser grande, profunda, limpia, honesta, sincera. No es con mi jefe al cual debo de respetar. Esa relación debe de ser con el Señor Jesús, ya que solamente Él puede sostenerme en cualquier adversidad, en cualquier dificultad, en cualquier prueba. Y les aseguro que esto no ocurre con la felicidad. Hay una gran diferencia entre felicidad y el sentido de gozo que tenía Pablo. Creo con toda certeza que el gozo es un sentimiento que viene de Dios. Y la felicidad es un sentimiento, sí,
en cierta manera nos alegra, pero casi siempre nos está hablando de satisfacciones carnales, de lo que me gusta, de lo que me agrada, de lo que yo siento por esto, de lo mundano, de lo carnales que podamos ser. Y muchas cosas hacen a la gente feliz. Pero si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal y el Espíritu Santo te ha sellado como hijo de Dios, no importa lo que enfrentemos ni los valles que estemos atravesando, en el fondo tenemos dentro de nuestro ser un sentido de gozo y contentamiento que es indescriptible, que no lo podemos describir con palabras. Y eso es lo que experimentaba Pablo al escribir esta carta. Sí, su futuro era muy sombrío, mortalmente sombrío. Así que no podía permitirse el lujo de mirar a su alrededor y decir, sí, estoy feliz o estoy triste por aquello o por lo otro. Pablo no tenía en la mente estas circunstancias y creo que a menudo los cristianos, los creyentes del siglo XXI, permitimos que las circunstancias determinen nuestra forma de hablar, de actuar e incluso nuestra disposición para bendecir a otros. Las personas consagradas al Señor, no solamente pastores, maestros y evangelistas, todos los que son hijos de Dios, no deben de guiarse por las circunstancias que nos rodean. Debemos guiarnos por la relación profunda e íntima que tenemos con el Señor Jesús. Pablo sabía dónde se encontraba. Y aunque físicamente podía encontrarse en una prisión oscura, apestosa, Pablo sabía también que estaba inmerso en la misma presencia de Dios. Y hasta entonces él quería expresar ese gozo escribiendo esta carta a los de Filipos. Pero esa carta llega a nosotros hoy. También quiere Pablo decirnos que hay gozo profundo, total en el Señor Jesús. Entonces, al pensar que la gente, al pensar en la paz y en el gozo en su vida, ¿cuál crees que es la fuente de ese gozo en Pablo? ¿De dónde venía ese gozo y esa paz que él tenía? ¿No es interesante que la gente pueda pasar por un poco de trauma, un poco de dolor y queden frustrados por completos? Por completo. ¿Saben? Hay gente que pueden pasar por los momentos de prueba más difíciles, pero a la vez están afianzadas, confiadas, descansadas, teniendo, hermano y hermana, un sentido de fundamento, de pertenencia, de estar arraigado a algo. Tienen algo por dentro que es inamovible y Pablo sabía muy bien lo que era todo aquello. Pero quiero que notemos de que algo falta en este texto. Algo falta en este pasaje bíblico, falta algo en estos 4 capítulos. Y quizás pueda pensar, pero pastor, ¿a Pablo se le podía olvidar algo? No, pero falta algo. ¿Qué falta? No habla de tristeza por estar allí. No lo habla. No menciona las malas que eran las circunstancias por las que estaba pasando. No se queja de su entorno. No se queja de su situación. Ahora, ¿cómo sería eso para nosotros? Para nosotros posiblemente esta hubiera sido nuestra conversación por mucho tiempo. Mira lo que estoy sufriendo. Mira por dónde estoy pasando. Mira por dónde estoy atravesando. Mira qué malo aquello. Mira qué malo lo otro. ¿Por qué estoy yo en medio de este problema tan grande? Mientras que me imagino a Pablo agradeciendo a Dios por el siguiente soldado romano que vendría a ser su compañero por un tiempito. Me lo imagino agradecido a Dios por la oportunidad de sentarse en una fría cárcel romana y compartir la verdad del Evangelio con otros, aún teniendo grilletes en sus manos. Y piensa por un momento en lo que pudo quedar en la mente de aquellos hombres que escuchaban a Pablo. Estaban perdidos y quizás no creían nada, pero después de haber tenido unos cuantos encuentros con el prisionero Pablo, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer? Porque no había ninguna explicación humana para que Pablo estuviera escribiendo esta carta tan maravillosa, todos aquellos versículos que hablan del gozo, porque Pablo sabía algo. Pablo sabía algo. Pero présteme mucha atención, hermanos, mucha atención. Pablo sabía lo mismo que sabemos nosotros, pero encima nosotros lo tenemos por escrito. Es decir,
Pablo, escuchaba hablar a Dios. Nosotros lo tenemos todo por escrito. Así que nosotros los creyentes, los hijos de Dios en el hoy, sabemos el por qué pasó aquello que experimentó Pablo y lo que sucedió después. Y vemos que de algún modo Pablo tenía ese sentido de gozo inquebrantable. Era inconmovible. Y en esta carta habló mucho acerca de gozo. Habló acerca de mucha confianza, de seguridad, más que en todas las demás epístolas que él escribió. Pero ¿te has dado cuenta? No leemos nada acerca de quejas, sino más bien da una explicación de su sentido de gozo, de su gran sentido de gozo. Ahora, ¿cuál era la fuente de este gozo? Era esta. La fuente de gozo era su relación personal profundamente estrecha con Jesús, y eso era lo único que podía traerle ese gozo. Fíjate, nosotros hoy en día tenemos el mismo privilegio que tuvo el apóstol Pablo hace 2000 años, y es que el Señor Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y su plan en donde quiera que vayamos, Él quiere estar con nosotros en medio nuestro, y lo más importante, ya está entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Está en nosotros para que tengamos y vivamos la experiencia del gozo a pesar de dificultades, pero también está en nosotros para que ministremos a otras personas dándole esperanza y mostrándole que hay gozo en el Señor. Eso hacía Pablo. Se entregaba a ellos, y cuando pensamos en su gozo, nos damos cuenta de que era inquebrantable. No había nada que lo hiciera cambiar de forma de pensar. Seguía gozándose en el Señor y alabándole mientras estaba en la cárcel. Entonces aquí tenemos que preguntarnos algo. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿nos gozamos en el Señor? Yo tengo que admitir, y ya queda poco, hermanos, tengo que admitir que tengo mis momentos difíciles con respecto a eso. Tengo que seguir trabajando esa área en mi vida. Me cuesta, humanamente hablando, gozarme en medio de las dificultades. Cuando las cosas no marchan bien y estoy en esa lucha, tengo que disciplinarme, aprender de Pablo, escuchar la voz del Espíritu Santo, resistir al maligno y poner en obra la fe que tengo en el Señor. Pero escuchen, hermanos, escuchen muy bien. Estos momentos, los que estamos pasando tú y yo, los momentos que está pasando toda la tierra, los momentos que pasaron Pablo, son los momentos en los cuales más crecemos. Son las circunstancias las que nos hacen crecer en esos momentos duros, difíciles. Es donde vislumbramos, donde entrevemos, donde atisbamos, donde distinguimos lo que es la vida cristiana verdadera. La vida cristiana no se trata de que todo salga bien o a nuestras maneras. Y que la gente sea amable, buena con nosotros y que nos suplan de todo lo que queremos o creemos necesitar. La vida cristiana se trata de recordar cada día que es Dios lo que necesitamos, siendo Él el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Cuando dijo Pablo que tuviéramos por sumo gozo todas estas cosas, eso significa que es posible. Y es posible con la ayuda de alguien que muchas veces se ignora, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vivir en gozo y con gozo en medio de las tormentas de la vida. Y el grupo de alabanza de la iglesia puede cantarnos muchos sobre el gozo. Nos encanta escuchar esas alabanzas de victoria, de gozo, pero cuando cantamos esas alabanzas, ¿estamos realmente teniendo el gozo de Dios en nuestro corazón? No la felicidad. ¿Estamos teniendo el gozo de Dios en nuestro corazón? Quizás hoy puedes decir, pues mira, estoy feliz con respecto a algunas cosas. No es eso lo mismo que gozo. Escúchame, la felicidad viene, va, pero el gozo que viene de Dios se convierte en la base de nuestra vida cada día sin excepción. No cambia. Y para ir finalizando debemos recordar lo que es el gozo. El gozo es algo que viene de Dios, no se puede comprar. No se puede recibir por cápsulas en Amazon. El gozo, de hecho, es parte del fruto del Espíritu Santo.
Y si queremos vivir ese tipo de vida, una vida de gozo en lugar de un continuo luto, en lugar de quejas, en lugar de altibajos dolorosos, debemos de ser constantemente llenos del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu que ya está en nosotros, desde que recibimos al Señor en nuestra vida, sea el Señor de verdad y que tome control de todo aquello que hasta ahora ha sido negado por nuestra parte. Tenemos que aprender de esa disciplina del Espíritu Santo, a escucharle, a amarle, a permitir que nos hable con ese susurro de voz en nuestra vida, que nos levante, que nos restaure, pero que también pongamos nosotros nuestra parte arrodillándonos ante Él, poniendo oídos sensibles, queriendo saber cuál es la voluntad de Dios, anhelando tener esa relación profunda, íntima con Él como lo tuvo Pablo. Y cuando eso se hace visible en nuestra vida, ocurrirá que la gente se asombrará al vernos dar pasos firmes de conquista, en victoria y con gozo, a pesar de todas las circunstancias que nos estén rodeando ahora mismo. Sé lleno, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, experimentemos ese gozo que viene de Él, que va más allá de todo entendimiento. Pongamos en obra lo que creemos, con gozo, con alegría. Recordemos a aquellos que fueron a los lugares donde se celebraban las fiestas de los romanos, allí donde nuestros hermanos, los cristianos de aquel momento, iban cantando sabiendo que iban directos a la fauce de los leones. Iban con gozo, era algo extraño. Los mismos romanos me supongo que quedarían asombrados al escucharles cantar. Cantaban de gozo a pesar de que pronto iban a morir. Pero iban a morir por causa del Señor. Iban a morir en la fe. Pero en ese mismo momento, al morir, serían resucitados. Serían levantados en poder. Y estarían en la presencia de Dios, alabándole para siempre. Nosotros ahora mismo tenemos un tiempo por delante, no sabemos cuánto, en el cual tenemos que experimentar este dolor. No sé la razón del por qué Dios permite todo esto. Pero quizás sea para ponernos, hermanos, a trabajar en esas dificultades de nuestra vida, a que pongamos todo lo que sabemos por obra y que podamos experimentar el crecimiento, primero en nosotros, pero también en este mundo. Este mundo necesita de una iglesia activa, de una iglesia poderosa, de una iglesia conquistadora, de una iglesia que crea y que asuma el rol que le corresponde dado por Dios en nuestra vida. Y todo eso se puede conseguir, hermanos, con la unción del Espíritu Santo. Pablo no estaba allí como un masoquista. Pablo estaba allí sufriendo la cárcel por causa de Cristo. Y lo sufrió, hermanos, de una forma valerosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba llenando continuamente. Y Pablo no veía al soldado romano como un individuo, como un opresor, sino que lo veía como una oportunidad de predicarles el Evangelio. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de predicarles el Evangelio a todos aquellos que están sufriendo a consecuencia de lo que está haciendo esta enfermedad. ¿Nos puede alcanzar? Sí, lo sé que sí nos puede alcanzar, pero tenemos la victoria en Jesús. Tenemos la gracia de Dios en nuestra vida de que si partimos de este lugar, vamos a un lugar mejor. Pero los que están sin Cristo necesitan escuchar de esa esperanza, ver el gozo que hay en nosotros, hermanos y hermanas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, pero que también nos ayude a ti y a mí a observar la forma de vida que tenía Pablo, viviendo en ese poder, viviendo en esa gracia, resistiendo un día y otro día, quizás la sed, quizás el hambre, quizás el latigazo, pero no importaba porque él estaba agradando a Dios, él estaba sufriendo por causa de Cristo. Nosotros hoy en día no tenemos esa gran persecución, pero sí tenemos por delante una gran obra, y es la de predicar el Evangelio a toda criatura, con las fuerzas del Espíritu Santo, levantar a nuestra familia que está ahora deprimida, con dificultades, con angustias, con dolor, levantarlas con las palabras de Dios, ungidas por el Espíritu Santo, permitiendo que el Señor se mueva con los dones, con los talentos que tenemos, hermanos, ayudando al que está necesitado. Que el Señor nos ayude a comprender todas estas verdades, a asumirlas en nuestra vida y a ponerlas por obra, hermanos. Que el Señor te bendiga mucho. Yo quiero despedirme en nuestra ocasión con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día que nos has dado y que hemos podido predicar tu palabra. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a todos y a cada uno a observar diligentemente lo que Pablo nos está diciendo.
a vivir en ese gozo. Y suena extraño en este tiempo de dolor, de angustia, pero Padre, es posible con Jesús, es posible en el poder de Jesús. Y te pedimos que tú nos ayudes a desarraigarnos de lo que somos para que podamos vivir en ti plenamente, Señor. Danos las fuerzas, danos el ánimo, que tu Espíritu Santo nos hable, nos reconforte, nos haga salir de la comodidad, Señor, y se nos haga entrar en el mundo, Señor, de esa fe virtuosa y poderosa que hace transformar las cosas, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, y que bendigas a mis hermanos allí en sus hogares, que los guardes, que les des ánimo, que los levantes en poder y en victoria, y que agarren, Señor, todas las promesas que están en tu palabra para sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo fiel, verdadero, contagiado, Señor, no por enfermedades, sino contagiado por lo que hay en el cielo, que es virtud, que es poder, que es gracia, que es amor, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Y bendice a nuestros gobiernos, Señor, donde quiera que estén, Señor, para que tengan cordura a la hora de tomar decisiones, para parar esta enfermedad. Aunque sabemos, Padre, que el poder está en ti. Y clamamos a ti para que tú ahora, Señor, trates con esta enfermedad, la bloquees en el nombre de Jesús. Para que tú, Señor, disipes estos aires contaminados y traigas el aire del cielo, que disipe toda duda, que disipe toda enfermedad, que disipe toda angustia y traiga el gozo del cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, ricamente. Les amamos.